Viviana, me diste pie para lo que quería complementar, porque digamos, Estaba preparado, ¿no? no hay respuesta correcta, pero es interesante que parece que todos tienen una visión bastante similar, digamos. Yo te pregunto a vos que, por lo que veo en tu cartelito, estás parada en Ciudad de Buenos Aires. Si vos le preguntás a los vecinos qué es lo que quieren, ¿te van a decir que quieren un primer nivel fortalecido? Me van a decir que no, que quieren turnos en horarios en los que no trabajan y que quieren, supongo, no tener que hacer colas para conseguir un turno. Quiero recuperar tres cosas nada más, que después espero las podamos retomar, pero lo primero es, ustedes ya saben, lo complejo que es producir salud, es decir, lograr que la gente esté más sana. Parece que están todos de acuerdo en que la piedra filosofal está en el primer nivel de atención, comparto plenamente esa idea. El segundo tema, me parece que se planteó en forma excelente, es el problema territorial y el problema de coordinación interjurisdiccional, diríamos en el lenguaje argentino, ¿no? O sea, de las diferentes instancias de gobierno. Y la tercera dimensión que me parece clave es esta última, que es las expectativas de la población pueden no coincidir con la visión que todos ustedes comparten de cuál es la forma adecuada de producir salud. Entonces, eso hace a nuestra problemática y tiene que ver con esto que queremos ver ahora. Solamente como entrada, cuando hablamos de salud, y no estoy hablando de salud individual, ustedes saben que la salud es la prioridad de la mayoría de las personas, pero es la salud de uno, no es la salud colectiva. Entonces, a la gente le importa su salud. La salud pública no está en las prioridades en general, por lo menos en Argentina, y antes de la pandemia. Y no está en las prioridades, mi lectura es que porque en gran medida está bastante bien resuelta. Es decir, uno de cerca le ve todos los defectos, pero cuando lo ves en perspectiva, si me tengo que enfermar, prefiero enfermarme en Argentina. Cuando hablamos de salud pública hablamos de tres, por lo menos de tres cosas. La situación de salud, que es cómo está la salud de la gente, es decir, lo voy a decir en economista, digamos, los stocks y los flujos de salud de la población. En realidad la situación de salud la medimos a través de la epidemiología, ¿no? Por la carga de enfermedad, por los indicadores de morbimortalidad, por la esperanza de vida. Tenemos una lectura técnica de la situación de salud y a través de herramientas técnicas medimos cómo está e identificamos prioridades para producir una mejor situación de salud. Ustedes comparten un background, comparten marcos referenciales y tuvieron todos los que participaron por lo menos tuvieron absoluta consistencia en decir cuáles son las prioridades y qué es lo que habría que hacer. Lo segundo, a lo cual nos referimos, es las políticas de salud. Políticas de salud son esfuerzos sistemáticos por mejorar la situación de salud de la población. Fíjense, acá estoy hablando de un triángulo porque la política está en un vértice que apunta al primero, mejorar la situación de salud de la población, pero es sistemático porque la política siempre se apoya sobre un sistema, ¿sí? Y esto es debatible. Ustedes saben que desde hace 2 décadas, un poco más, venimos trabajando con el enfoque de determinantes, y el enfoque de determinantes sociales toma al sistema de salud como uno de los determinantes, es decir, hay políticas de salud que no están paradas en los sistemas. Pero, digamos, si nos paramos en el sanitarismo en el cual nos hemos formado desde el modelo médico hegemónico que comienza en la década del 50, todos nuestros esfuerzos se han centrado en los sistemas de salud o han priorizado los sistemas de salud. Hemos tenido muy pocas políticas de promoción de salud, y acuérdense, cuando hablamos de promoción nos hablamos de preservar la salud, no de prevenir la enfermedad, y la promoción de la salud es mucho más poderosa cuando pasa por afuera de los servicios de salud que cuando pasa por adentro de los sistemas de salud. Pero nuestras políticas han tendido a pasar desde los sistemas de salud.
En el mejor de los casos, lo que nosotros, me parece que lo que todos los que estamos en esta reunión valoramos más es desde el primer nivel, que es lo que nosotros visualizamos como más próximo a la gente. Entonces, donde hay más posibilidad de participación comunitaria, donde hay más posibilidad de ese vínculo que destacaba recién Viviana con la comunidad, digamos. Pero, yendo a los bifes y a lo concreto, las políticas tienden a ser sistemáticas. ¿Y qué es el sistema? Y ahí entro ya en el tema de nuestra reunión hoy. Tenemos varias definiciones de lo que es sistema. Yo he notado que en muchos cursos, incluso hasta he visto videos en YouTube y documentos, toman una definición genérica. Una definición genérica, perdón, es una definición que extrapola a salud la definición de un sistema, definiendo un sistema a partir de la complejidad, es decir, un conjunto de elementos interdependientes donde las variaciones en uno de esos elementos afectan a los resultados del otro. Entonces, si eso lo extrapolo a salud, bueno, es un conjunto de actores o de subsistemas, si ustedes quieren, vinculados, donde las acciones de uno afectan a los otros y que apuntan a que la gente esté más sana. La verdad es que es una definición prolija y que me deja bien parado, pero no es una definición que me ayude a definir prioridades, que me ayude a definir decisiones específicas. A mí me gusta mucho más la definición específica, y entre las definiciones específicas que parten de salud en concreto, la que más me gusta la acuñó un sanitarista mexicano, Julio Frenk. Cuando trabajaba con Ginés no la podía citar porque Ginés competía con Frenk, entonces no le gustaba que yo lo citara, me la hizo sacar de algún libro que publicamos juntos. Pero la verdad es que, más allá de las bondades o maldades de Julio Frenk, la definición es muy linda. Dice que un sistema de salud es la respuesta social organizada a los problemas de salud de una población. A mí me gusta mucho esa definición porque me permite ver dos cosas. Primero es que en general hay respuesta social a los problemas de salud de la población. A veces esa respuesta social pasa más por el mercado, el caso de Estados Unidos, otras pasa más por el Estado, si quieren, el caso de Cuba. Pero siempre hay una respuesta. Segundo, que esa respuesta puede ser más o menos organizada, ¿sí? Y tercero, lo que a mí me parece más útil para pensar sistemas de salud es cuánto aporta a la salud, es decir, a las necesidades de salud de una población. Nosotros podríamos decir que un sistema de salud es bueno cuando cumple con dos requisitos. Podríamos decir con tres. A mí me preocupan los tres, pero el primero que me preocupa es que aporte a la salud, es decir, que el sistema de salud contribuya a que la gente esté más sana. Con la LOMDE y con el enfoque de políticas saludables y de ciudades saludables y determinantes, descubrimos que los sistemas de salud mejores, más patobica, consiguen reducir la carga de enfermedad en un 11%, con lo cual, digo, el mejor sistema de salud por ahí nos aporta un par de años de esperanza de vida, no más que eso. La segunda es que la gente gaste menos de su bolsillo, porque el problema que tenemos en salud es que los sistemas de salud sedimentan las grandes inequidades que registra una sociedad en su conjunto. Entonces, digamos, si yo consigo que la gente esté más sana, pero como en el caso de Estados Unidos, haciendo que la gente deje 2 meses de salario para pagar su cuenta de salud, la verdad que es genial ser el país que tiene más premios Nobel de medicina del mundo y tener la medicina más avanzada, pero es una macana que sean muy pocos los que accedan y que los que acceden dejen la vida en eso, digamos, o la fortuna en eso. Entonces, si yo me preocupo por la equidad, me tengo que preocupar por la sustentabilidad financiera y porque no sea regresiva su financiación. Y lo más regresivo es que la gente pague
de su bolsillo. Entonces, un buen sistema de salud, además de hacer que la gente esté más sana, es un sistema que hace que la gente pague menos de su bolsillo, es decir, que yo pueda captar recursos financieros generados socialmente, por ejemplo, a través de impuestos, a través de contribuciones, a través de tasas, y que los use de una forma progresiva, y progresiva significa que los más ricos paguen más, que los más pobres paguen menos, y que cada uno utilice según sus necesidades, digamos. Y la tercera definición o el tercer criterio de éxito de un sistema de salud es que la gente esté contenta. Y acá voy a cometer una pedantería típica de sanitarista, que es lo que menos me preocupa. Un político se preocupa mucho más con eso que con la satisfacción de la gente, pero los sanitaristas nos arrogamos el poder de definir qué es lo que la gente necesita. Y nos arrogamos el poder de definir qué es lo que la gente necesita en salud por varios motivos. Uno de ellos es porque tenemos un desarrollo de la epidemiología bastante avanzado, que nos ayuda a definir prioridades, que nos ayuda a definir cómo gastar los recursos, cómo priorizar acciones para lograr mejores resultados, pero además porque sabemos que la gente, aún los más cultos, no tienen formación sanitaria y de repente priorizan cosas que aportan poco a reducir la morbimortalidad. Por ejemplo, priorizan hotelería y calidez sobre resolutividad. Por ejemplo, priorizan cosmética sobre infecciosas. Por ejemplo, priorizan la alta complejidad sobre el primer nivel de atención. Hace unos años, ya ni me acuerdo cuántos, Mario Lugones, un dirigente sectorial, me escuchó dar una charla y me dijo: quiero que me escribas un plan de salud para que en 15 años, no ahora, sino en 15 años, Argentina resuelva los problemas que tiene en su sistema de salud. Y yo, chocho, trabajé con Esteban Lifchitz, que es un médico sanitarista que aprecio mucho y respeto mucho, y armamos un librito que a nosotros nos gustó mucho, y me dice: bueno, y me gustaría que lo validemos. Entonces fuimos a hablar con sindicalistas, con dirigentes sectoriales, con un montón de gente, pero yo le dije: mira, a mí, más que lo que opinan estos burócratas, me interesaría validar esto con la gente. Resulta que el hijo de Mario Lugones, Rodrigo Lugones, es uno de los asesores de opinión pública más calificados de la región, y entonces él, trabajando con un especialista español, primero hicieron focus group bien interesantes y después hicieron encuestas poblacionales. Y nos salió el tiro por la culata. Había muchas cosas que nosotros considerábamos que eran obvias para mejorar la situación de salud, que la gente no quería. Por ejemplo, la idea de un médico de familia, un médico de cabecera. La gente lo asociaba con una barrera de acceso y lo asociaba con el PAMI, y era casi mala palabra. Y la gente sí quería resonadores, quería acceder a la última tecnología. Tenía una altísima valoración. Entonces tuvimos que reescribir el plan pensando en reformularlo para que tenga aceptación, porque, digamos, lo último que uno puede hacer es un plan que la gente no valora. Hablamos entre expertos, ¿no? Entonces, tenemos que considerar las tres cuestiones. Esa definición específica: un sistema de salud es la respuesta social organizada a la necesidad de salud de una determinada población, que genere respuestas, que reduzca los gastos de bolsillo y que genere satisfacción, es decir, que sea legítimo a nuestra mirada. Ahora, hay dos definiciones más. Hay una definición funcionalista que considera que todo sistema se compone de subsistemas. Y entonces la primera definición funcionalista era aquella con la cual se ordenó cuando se creó la OMS en la década del 50,
por subsistemas. Entonces había un subsistema de enfermería, había un subsistema de insumos, había un subsistema de diagnóstico. Entonces así se estructuró la OMS y así se buscaba reflejar la organización de los ministerios. Los ministerios tenían esa lógica. Después hubo algunos países que cambiaron su organización ministerial y tuvieron secretarías de atención primaria, secretarías del segundo nivel, es decir, atención hospitalaria, secretarías de alta complejidad, etc. Pero la mayoría de nuestros sistemas, o mejor dicho, la mayoría de nuestros ministerios de salud no reflejan estas lógicas y terminan siendo un híbrido donde lo que más influyó fue una epidemia de reformas de salud que comienza en la década del 80 en América Latina, muy de la mano de préstamos del Banco Mundial. Y la última definición es la definición acotada, que lo que dice es que todo subsistema es en realidad la organización de subsistemas y en este caso pensado más en un subsistema de atención médica y otros subsistemas que pueden tener que ver con las condiciones de vida, con la regulación del mercado, y aquí entra todo lo que en Argentina hace ANMAT. Entonces, al final, digamos, cuando llega la noche, lo único que hacemos es hablar de un subsistema de atención médica. Entonces yo puedo dar definiciones muy amplias, pero al final siempre termino operando con una definición acotada de un subsistema de atención médica, es decir, de un subsistema de servicios de salud, y distingo los servicios públicos de los servicios de la seguridad social, o como se diría en el resto del mundo, de los seguros sociales, y del subsistema de servicios privados. Entonces, bueno, ahí están esas definiciones que son, si ustedes quieren, capas de definición, pero donde a mí me gustaría destacar de nuevo el centro. A mí me ha resultado muy útil esa definición de pensarlo como respuesta social organizada. Y les cuento por qué. Cuando yo terminé mi maestría y volví a la Argentina, me decían algunos que luego fueron queridos compañeros, digamos, me decían, vos le decís a la gente, yo daba clases de sistema de salud en iSalud, en la primera maestría que hubo en iSalud, me decían, vos le decís a la gente que Argentina no tiene un sistema de salud. Bueno, con esta definición uno nunca podría decir que Argentina no tiene un sistema de salud. Puede decir que no está muy organizado, puede decir que el sistema no responde del todo bien a las necesidades de salud, porque hay otros países que tienen mejores resultados de salud que Argentina, pero no puede decir que no hay una respuesta social organizada a las necesidades de salud. Lo que pasa es que esos colegas míos me decían que yo lo que le tenía que decir a la gente es que el sistema de salud argentino era híbrido, es decir, tenía un subsistema público que respondía a una lógica predominantemente de un sistema de welfare state, digamos, de un sistema de bienestar centrado en cobertura universal, en atención gratuita, con servicios que son propiedad del Estado y con personal que es asalariado, pero a la vez tiene un sistema de seguro social, que era el sistema de las obras sociales, y a través tiene un sistema de pagas, y si quieren un cuarto sistema, que es un mercado donde la gente compra las prestaciones pagando de bolsillo. Bueno, no sé si quieren hacer, quiero verles las caras, les pido disculpas. Ahí los veo. Si quieren hacer comentarios, preguntas, observaciones. Bueno, sigo entonces. Voy a entrar en la lógica de las decisiones, asumiendo que la definición de sistema de salud está relativamente clara. Y lo primero que quiero destacar es cuatro cuestiones, que en realidad son dos que se abren, cada una se duplica. Digamos. La primera es la lógica de la decisión, es decir, qué se prioriza cuando se toma una decisión en salud pública, o en este caso en sistemas de salud, que como veíamos el sistema de salud es una parte de la salud pública, no es toda. La salud pública involucra la problemática de la situación de salud y la problemática de las políticas de salud, que no son sinónimo de sistema de salud.
Y cuando yo digo la lógica, estoy viendo qué se prioriza en esa lógica. Es decir, hay una pregunta que está relacionada con qué es lo que me importa, y este es el primer lado, si ustedes quieren, de este cuadrado. La segunda es quién toma las decisiones, entonces en qué nivel de decisión y dónde se toma la decisión. Entonces estamos preguntándonos qué se decide y quién decide. Ya desde la introducción, tanto Valeria como Alejandra mencionaron micro, meso y macro gestión, con lo cual, digamos, ahí ya estamos hablando del quién decide. ¿Sí? Microgestión es la gestión que toma el profesional que atiende al paciente, mesogestión es la gestión que toma quien está comandando un servicio, y macrogestión ya es gestión de sistemas de salud, ¿sí? Está más a nivel de un gerente de sistemas, de un director de área programática, de un ministro, etcétera, un secretario. Vamos a entrar en ello. La primera lógica, y esta clasificación es mía, o sea, no las palabras, sino la idea de cómo organizarla, dice que todas las decisiones que se toman en un sistema de salud pueden responder a tres esferas de decisión, o tres lógicas de decisión diferentes, pero que se intersectan, digamos, como conjuntos que se intersectan. La primera y la más importante es la que responde a cómo hacer que la gente esté más sana, y es lo que llamamos el modelo de atención, y es irreductible, es decir, aquí tengo que llamar a alguien que sepa de salud, porque el mejor político o el mejor contador, si ustedes quieren, un administrador, lo pongo a producir salud y no lo hace. Y producir salud es muy difícil, es muy, muy difícil, creo que eso en esa pequeña intercambio que tuvimos al comienzo quedó claro. Entonces yo tengo que ver cuál es la división del trabajo sanitario, qué se hace en el primero, qué se hace en el segundo, qué se hace en el tercer nivel, qué hace un médico, qué puede hacer alguien que es técnico, quién prescribe. Por ejemplo, hay países donde solo prescriben los médicos, prescriben medicamentos y estudios, digamos, los médicos y los odontólogos. Hay países donde los enfermeros y enfermeras profesionales están habilitados para prescribir algunos medicamentos. Hay países como en El Salvador, donde los promotores de la salud llevan en sus visitas a domicilios en áreas rurales 15 medicamentos, y no solamente los prescriben, sino que los dispensan, y entre esos medicamentos están incluso las sulfamidas y a veces antibióticos, es decir, medicamentos que en otros países podrían ser bajo receta, puede haber interconsulta, pero bueno, están habilitados. ¿Qué se hace? ¿Cuándo se deriva un paciente? A ver, ¿cuándo? Por ejemplo, me acuerdo cuando yo armé el programa Remediar, teníamos un excelente pediatra, les diría casi un prócer de la pediatría, que era Pedro Sarrasqueta, y él se enojó porque habíamos puesto ácido valproico, que es un anticonvulsivante pediátrico, en el botiquín, y él decía, un clínico no puede prescribir eso. Nosotros hicimos todo un taller con esas cosas que uno aprende en salud pública para priorizar, y salió que sí, y Pedro Sarrasqueta tenía razón, como en general tienen razón los que más han estudiado, pero también, como decía el viejo Vizcacha, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Pusimos un montón de frascos de ácido valproico en los botiquín, poníamos un frasco por botiquín, pero tuvimos que recuperar varios porque no se prescribían directamente. Entonces, digamos, no es solamente que el médico puede prescribir, sino que no todos los médicos pueden prescribir todas las cosas, entonces también es eso. ¿Cuándo derivar? Es decir, lo que nosotros en nuestra jerga llamamos el sistema de referencia y contrarreferencia. Todas estas son problemáticas del modelo de atención, ¿sí? Pero además hay una lógica que no es sanitaria o si quieren recortarlo, médica, que tiene que ver con prioridades desde otro punto de vista. Son prioridades más políticas y que es lo que llamamos el modelo de gestión. Por ejemplo, hay un teorema que está en el Diccionario de Ciencia Política de Norberto Bobbio, que plantea que
todo sistema político, cuando llega a determinado nivel de volumen de operaciones, se enfrenta con la decisión de transferir decisiones del centro a la periferia del sistema, es decir, de descentralizar. Es imposible mantener centralizada cualquier gestión, ya sea técnica o ya sea política, cuando uno alcanza demasiado volumen. Entonces, desde la década del 80, todos los países del mundo enfrentaron el debate de cómo descentralizar. Hubo vientos centrífugos, si ustedes quieren, barriendo los sistemas de salud. Pero claro, hay muchos modelos de descentralización. Una cosa es lo que se hizo en Argentina, ¿se acuerdan? Empezó en realidad con la dictadura, pero lo terminó Menem transfiriendo los hospitales nacionales a las provincias. Sí, eso es lo que se llama en la jerga devolución, es una modalidad de descentralización. Claro que cuando yo hago la devolución, es decir, yo le mando el hospital a la provincia, el hospital que antes era nacional, se lo mando a la provincia, si yo no se lo mando con los recursos para financiar el hospital, en realidad lo que estoy haciendo es la descentralización de Poncio Pilato, digamos, lavándome las manos, ¿no? Es la descentralización del conflicto, es decir, mandarle el problema al otro. Otra posibilidad que se ha hecho también en muchos países es la desconcentración. El hospital sigue siendo estatal, puede ser nacional o incluso provincial, pero yo le doy a un grupo la responsabilidad por su administración con, por ejemplo, capacidad para contratar personal, con capacidad para comprar insumos, con capacidad para tomar un conjunto de decisiones. Eso es desconcentrar, es una forma de descentralización y es alterar el modelo de gestión. La propiedad sigue siendo de los mismos, la última instancia de decisión sigue estando en el mismo lugar, pero yo aflojo un poco la centralización de las decisiones porque resulta que, como decía Mario Hamilton, muy inteligente sanitarista argentino, él decía, yo lo primero que hago cuando llego a un puesto es fijarme cuántas veces tengo que firmar. Si tengo que firmar más de 50 veces por día, si tengo que firmar más de 50 papeles por día, esto está mal hecho. Porque nadie puede tomar decisiones bien más de 50 veces por día. Entonces, decía, si vos vas a un ministerio y ves que llega un asesor con una pila de carpetas de expedientes que tienen que firmar el ministro, ahí la cosa está mal hecha. Hay que reformular procesos porque yo no puedo centralizar tanto la decisión, tengo que empezar a desconcentrar. Ahora, otra forma que estuvo muy de moda también a partir de la segunda mitad de los 90 fue la delegación. Delegación es cuando yo doy el servicio en concesión, ¿sí? Por ejemplo, hubo algunos casos donde hubo hospitales de gestión privada, aún siendo hospitales públicos, o donde cooperativas o fundaciones toman la gestión del hospital. Toman porque se las dan o toman porque se las conquistan. Pero en el área social eso es típico. Yo soy hijo de la escuela pública, toda mi vida, desde el jardín de infantes hasta la universidad, fui a establecimientos públicos, y me acuerdo del altísimo poder que tenía la cooperadora en la escuela primaria a la cual yo iba. O sea, la cooperadora decidía más que la directora de la escuela. Son modelos de gestión, ¿sí? Y hay modelos de gestión más participativos. Recién hablé de los modelos de gestión más centralizados y de las diferentes formas de descentralización. Pero hay modelos de gestión más participativos y modelos de gestión más autocráticos. Y hay modelos de gestión más basados en información y otro modelo de gestión que son más basados en intuición, en tirar el lichín o en lo que ustedes quieran, digamos. Y hay modelos de gestión más transparentes, que rinden cuentas, que involucran a la gente, aun si no hicieron lo que algunos de ustedes decían antes, convocar a la comunidad y preguntarles, convocar a los trabajadores y preguntarles. Hay veces que sí rinden cuentas a los trabajadores, y hay otros que no. Hay otros que no. Cambiar el modelo de gestión puede ser involucrar a los trabajadores. Me acuerdo
cuando volví de estudiar afuera, colaboré con el Hospital San Martín de La Plata, y una de las cosas que hicimos fue publicar los costos de los servicios. En una vitrina, en un transparente que había, poníamos los costos mensuales de cada servicio. Y la reacción, ustedes no se imaginan la reacción que hubo, los jefes de servicio venían enojadísimos, me dicen, pero ¿por qué me pones a mí cardiología más que a clínica médica? Bueno, acá está, pero mira, vos me estás poniendo las cosas de laboratorio, el laboratorio se lo tenés que poner al laboratorio, no a mí. No, porque la unidad final del hospital es la atención médica, no es el servicio de laboratorio, es un servicio intermedio, yo tengo que imputarle los gastos administrativos y los gastos directos de estudios clínicos a ustedes. Pero entonces si yo hago menos estudios, bajo los costos, claro. Bueno, fue la primera vez en no sé cuántos años que tenía el hospital que se dio esa discusión, ¿sí? Se involucra en este caso eran gerentes intermedios, que eran los jefes de servicios, en la toma de decisiones. A veces es compartiendo información, a veces es haciéndolos responsables. Hay otros que dicen, mira, te paso el presupuesto y vos lo manejás. Ahora, el día que te quedaste sin presupuesto, está sonado. No sé si alguno de ustedes escuchó hablar de la reforma que hizo Inglaterra en la década del 90, que para potenciar la atención primaria, ustedes saben que Inglaterra tiene un sistema de atención primaria fuerte, con lo que ellos llaman general practitioners, que son médicos clínicos, en general funcionan en centros comunitarios, que son un poco más que un CAP, digamos, un centro de atención primaria, una policlínica, digamos, ambulatoria, ¿no? Pero los médicos cobraban una cápita, es decir, cobraban por pacientes que tenían a su cargo. Y se empezó a plantear una reforma en la década del 90 por la cual dijeron, miren, lo que yo voy a hacer es generar un mercado público de servicios, donde los compradores sean los médicos de atención primaria y los proveedores sean los servicios de diagnóstico, los servicios especializados, ambulatorios o los servicios de internación. Entonces yo, a un médico que tiene 10.000 pacientes a cargo, además de pagarle una cápita por esos pacientes, o pagarle un salario y un plus por paciente a cargo, le voy a dar un presupuesto proporcional a la cantidad de pacientes que tiene para que él le pague al hospital por las internaciones, para que le pague al servicio de laboratorio por las determinaciones o al servicio de radiología por los estudios, y entonces cada vez que él derive, él le pague a estos servicios. Ahora, el médico sigue siendo empleado público y los hospitales siguen siendo públicos. Lo que pasa es que en lugar de darle un presupuesto fijo al hospital, ahora ese hospital público va a cobrar en función de las prestaciones que le dé a los pacientes que son cubiertos por el sistema de salud, que es 100% público, y la plata va a depender de lo que los médicos, que van a ser compradores mucho más calificados que el mismo paciente, hagan. Entonces, los médicos tenían que evitar hacer sobreestudios, digamos, o sea, hacer sobreprestaciones porque se quedaban sin dinero, tenían que tratar de comprar mejor, entonces los hospitales competían por precios, pero el talón de Aquiles de esa reforma fue que para el médico que estaba formado en atención primaria, la administración le llevaba el 50-60% de su tiempo, y a veces un excelente médico de familia se transformaba en un pésimo administrador. Entonces, no continuó. Ahora, fíjense, y esto es por ahí de las pocas cosas interesantes que les puedo decir, los sistemas siempre fallan. O sea, no hay ningún sistema de salud que sea perfecto. Pero esa reforma en Inglaterra se hizo porque las listas de espera eran muy altas, y las listas de espera bajaron con esa política. Aunque la política no siguió, las listas de espera bajaron. Cuando yo empecé a estudiar esto, decían que el principal motivo de muerte en Inglaterra era esperar que te atiendan. Eso bajó muchísimo. Eso cambió sustancialmente. Bueno. No, perdón, no llegué al modelo de financiación. Hablé del modelo de atención, ¿se acuerdan? Como el modelo de organización de las decisiones clínicas sanitarias, el modelo de gestión como establecer las prioridades, que involucra
los niveles de concentración, descentralización, los niveles de participación o autocracia, los niveles de transparencia o opacidad, los sistemas de información, es decir, las diferentes prioridades no clínicas o no médicas o no sanitarias que involucra a la gestión. Modelo de gestión hay en todos lados, hay modelo de gestión en las fábricas, hay modelo de gestión en las escuelas, no hay modelo de atención, porque el modelo de atención es específico. Y el tercer esfera de decisiones es las decisiones más económicas relacionadas con cómo se financia la producción de salud. Son las decisiones del modelo de financiación que involucra básicamente tres tipos de cuestiones. Primero es cuánto hay que gastar. Cuánto es gastar mucho y cuánto es gastar poco. Segundo, ¿de dónde sale la plata? ¿Se acuerdan que les decía que algo para lo cual ya hay consenso, y en eso es una conquista de la OMS, que le llevó como 50 años descubrirlo, es que un buen sistema es un sistema que reduce los gastos de bolsillo? Porque cuando me ha tocado, no tanto trabajar en obras sociales, pero sí dar clases a directivos de obras sociales, los directivos de obras sociales saben que siempre tienen la posibilidad de poner un copago. Yo creo que ya hay menos margen para eso, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que hasta la hiperinflación lo que se hacía era cortar servicios y poner copagos, digamos, los bonos, ¿no? Ahora ya hay cada vez menos margen, entonces tengo que empezar a ver cuáles son las fuentes. Hay países que buscaron diversificar, por ejemplo, hay dos o tres cosas que me parecen muy interesantes. Digamos, me ha tocado trabajar en Uruguay con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, donde un fondo que existía, creado durante la dictadura, que se llamaba Fondo Nacional de Recursos, que fue creado para pagar bypass coronarios, se transformó en un seguro nacional de enfermedades catastróficas, es decir, un seguro que cubre oncología, hemofilia, trasplantes y las enfermedades más caras, y que cubre para todos los pacientes del país, no importa si tenían mutual, si no tenían, si los cubría el sistema público, si tenían una de esas 50 enfermedades caras, pasaban a ser cubiertas en esas enfermedades por este seguro. Ahora, ¿qué inventaron? Inventaron que un 15% de una lotería específica que hay en Uruguay, que si no me equivoco se llama 2 de Oro, va para financiar ese fondo. Y además que las prepagas aportan a ese fondo, y es coherente que aporten, ¿por qué? Porque le sacan a ellos la obligación de cubrir oncología, de cubrir lo que las desangra, ¿no? Y el sistema público también aporta un aporte capitado por cada paciente. Me pareció eso muy interesante. Brasil hizo algo más ambicioso. Brasil dijo, vamos a poner un impuesto al cheque, que ahora ya no es tanto al cheque, sino a las transacciones financieras, es decir, cada vez que alguien saca plata del cajero o transfiere plata de una cuenta a otra, se cobra un 0,02%, y eso va al presupuesto del Sistema Único de Salud, es decir, eso financia la salud pública. Es lo que en economía se llama una fuente vinculada, en inglés se le dice e-market. No es un impuesto, porque un impuesto es un tributo que la autoridad política tiene poder discrecional sobre cómo usarlo. Cuando ya está amarrado, es decir, cuando ya tiene un destino fijo, se llama contribución, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, las contribuciones patronales, los aportes y contribuciones patronales, que son para financiar la obra social o la jubilación, tienen destino fijo, digamos. Entonces eso es un destino claro. En Colombia sí se incorporó un impuesto a las armas de fuego. Lo que pasa es que yo creo que intuyo que debe ser un porcentaje muy bajo de las armas de fuego que los colombianos tienen, que están en blanco. Entonces no creo que recauden mucho con ese impuesto para financiar salud. En Guatemala también hay una ley que establece que creo que es el 5% de lo recaudado con loterías es para financiar salud sexual y reproductiva, específico.
Es decir, los anticonceptivos en Guatemala tienen su propia fuente de financiación, no es que cada ministro puede decidir aumentar o bajar. Entonces, las problemáticas del modelo de financiación son cuánto, de dónde viene la plata, y la tercera es cómo asignarla, es decir, cómo definir los flujos de financiación. Y ya hablé un poco de eso, no es lo mismo cuando un hospital tiene un presupuesto fijo con base histórica, es decir, este año el presupuesto de mi hospital va a ser el del año pasado más o menos un porcentaje que define el ministro de Hacienda, que cuando, como les contaba, se hizo en Inglaterra en su momento, el hospital empieza a cobrar por lo que presta, que es el modelo de los hospitales privados que trabajan para la seguridad social, o como se incorporó en Argentina tímidamente en la década del 90, el hospital de gestión descentralizado de autogestión, que en el mejor de los casos genera un flujo de recupero de recursos para el hospital. Hay modelos de pago más agregados y más desagregados. Por ejemplo, un presupuesto fijo es agregado, es decir, es independiente de lo que el hospital o lo que el médico o lo que cualquier prestador haga, o el centro de atención primaria. Hay otros países donde se trabaja con una asignación capitada, entonces, por ejemplo, los centros de salud en Inglaterra tienen un presupuesto proporcional a la gente que tienen a cargo, no tienen un presupuesto fijo. Hay otros donde hay un pago por prestación, es decir, cobran por consulta o cobran por, en el caso de algunas comunidades autónomas en España, por historia clínica al día. Sí, a mí no me interesa, me decía un catalán, a mí no me interesa cuánta gente tengo a cargo, a mí me interesa que todas las mujeres tengan el Papá Nicolau al día, que todas las embarazadas tengan sus controles gestacionales al día, que todos los diabéticos tengan su hemoglobina glicosilada cada 6 meses, que todos los hipertensos tengan su chequeo cada tanto. Entonces se definen trazadoras y se evalúa la performance en función de esas trazadoras. De alguna forma, el plan Nacer y lo que después se llamó Sumar en Argentina trata de seguir esa lógica, pero como un incentivo adicional, no como sustitución al presupuesto tradicional. Esas son las tres lógicas y son una lógica técnica, una lógica política y una lógica económica. Ahí está la síntesis de lo que les mencioné. Lo que se me escapó, y estoy seguro que todos ustedes lo conocen, pero vale la pena mencionarlo, es la discusión de la fragmentación y segmentación, que es una discusión que está en el modelo de atención y en el modelo de gestión. Se segmentan los cuidados, entonces eso está en el modelo de atención, y se fragmentan las responsabilidades, entonces eso está en el modelo de gestión. Es decir, si yo tuviera que poner la problemática por la fragmentación en ese gráfico de diagrama de Venn, estaría en la intersección entre la dimensión política, que es el modelo de gestión, y la dimensión técnica, que es el modelo de atención. Cuando nosotros decimos que tenemos un modelo fragmentado, lo que decimos es que hay muchos responsables y que tienen un pedacito de responsabilidad. Nadie es el responsable integral por mi salud. Cuando decimos que los cuidados son segmentados, lo que decimos es el paciente es responsabilidad del médico mientras está en el consultorio, pero después ese paciente sale, lo que Esteban Lifshitz llama la medicina del radar, sale de mi radar y el sistema pierde contacto con él hasta que el tipo entre y de repente entra en otro nivel, entonces entra en otro segmento. Entonces a veces el paciente entra directamente por el segundo nivel, y esa es una irracionalidad para quienes pensamos desde una lógica sanitaria, pero no es una irracionalidad para el paciente, o sea, para el ciudadano. Es decir, el ciudadano quiere que si le duele la cabeza puede consultar al neurólogo. La verdad es que lo ideal sería que consulte a un médico de cabecera primero y que ese médico evalúe derivarlo o no. Pero si yo le digo a la gente que no puede ir siquiera al neurólogo, en general la gente no lo valora bien eso. Entonces, esas son las tensiones de las cuales hablábamos al principio. El otro tema es los cuidados aislados versus, perdón, los cuidados integrados versus las prestaciones aisladas, que más o menos
la contracara de lo que les decía. No es lo mismo cuando yo digo, miren, quiero tener una respuesta integral al embarazo, que cuando yo digo tengo que garantizar que en mi programa médico obligatorio o en el menú prestacional se atienda a la gestante. Una cuestión es cuando hay demanda espontánea, yo respondo, y otra es no, yo soy el responsable, que era lo que me decían los catalanes. Yo como profesional de salud soy el responsable por tener la historia clínica al día, y si en mi historia clínica esa mujer está en edad fértil, se tiene que hacer un papá Nicolau cada tanto tiempo, y si está embarazada se tiene que hacer un control gestacional todos los meses, ¿se entiende? Ahí hay cuidados continuos, no prestaciones aisladas. Y lo otro que también está en la dimensión técnica que no mencioné es el funcionamiento en isla del servicio versus el funcionamiento en red, que en realidad la diferencia es si hay un adecuado esquema de referencia y contrarreferencia. Siempre me gusta decir que fui educado en la fe cristiana, entonces yo creo en la resurrección de las almas, pero no la he visto. Yo creo, pero no la he visto. Yo he sido educado en el sanitarismo y yo creo en la contrarreferencia, pero la verdad es que no la he visto. Yo vi la referencia, jamás vi la contrarreferencia. Si yo nunca vi un paciente que fue derivado al segundo o tercer nivel que vuelva a ser atendido en el primer nivel. Dicen que hay, pero yo no la he visto. Bueno, esos eran los contenidos centrales de estas tres lógicas que eran el subtítulo de esta clase. Colegas, comentarios, críticas. Déjenme saber que están ahí todavía, por favor. Quiero verlo. A ver si los puedo ver. No. A mí, Federico, me parece, mientras alguien se anima, que un debate que toca muy de cerca la gestión de la mayoría de las personas que están acá, que tienen a su cargo programas de salud sexual y reproductiva, que pone bien en evidencia esto, la segmentación de cuidados, la fragmentación en la gestión, porque es un programa que no atiende, por lo general, y el enorme incremento de gastos de bolsillo, porque si bien no tenemos una encuesta hace mucho tiempo de salud sexual y reproductiva, de consumos, sabemos que el gasto la compra de bolsillo de anticonceptivos en este país, sobre todo los hormonales, es altísimo. Entonces, a mí me parece que ahí sería un debate interesante de cómo esto, muchas de las personas acá que tienen la responsabilidad provincial de su programa, lo padecen cotidianamente. Sí, totalmente. Hay varias cosas. Una vez un ministro me dijo que para él la salud reproductiva no era prioridad porque no se le moría a la gente por falta de anticonceptivos. Lo cual obviamente es discutible, porque ustedes saben que el acceso a la anticoncepción puede reducir la mortalidad materna hasta en un 30%, pero si uno entiende que no sea la prioridad de un ministro, si mira desde una perspectiva absolutamente epidemiológica, ¿no? Ahora, hay algo que a mí me impresionó muchísimo una vez, Anabel Fernández, que fue gerenta de Remediar, hizo un análisis de las prescripciones en Argentina en los CAPS, y cuando se consolida el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en Argentina y empieza a haber anticonceptivos en los centros de atención primaria en Argentina, pasa algo increíble, que es que ustedes saben que cuando empieza a Remediar, lo primero que se consumen son analgésicos y antibióticos, ¿sí? Se dispara el consumo de analgésicos y antibióticos. Después se equilibra y empieza el consumo de hipoglucemiantes y de cardiovasculares, o sea, de IECA, ¿no? de inhibidores de la enzima convertidora de enalapril. Y después empiezan las estatinas. Pero claro, digamos, llega un momento en el cual alcanzan su techo y no hay más expansión. Además que, como todos ustedes también deben saber, los hombres, que son los más hipertensos, no son los únicos obviamente, pero son más hipertensos en general que las mujeres, van menos a los centros de atención primaria que las mujeres, es decir, concurren menos. Entonces se estabiliza, en un momento se estabilizan las prescripciones, y lo que crece y no para de crecer,
cuando hay suministro, es decir, cuando hay disponibilidad, es el consumo de anticonceptivos. Es impresionante. ¿Por qué crece? Por varios motivos. Uno lo dijo muy bien Alejandra recién. Porque el gasto de bolsillo es alto, entonces en la medida en el cual las mujeres están instruidas, saben que hay anticoncepciones, en los países donde los niveles de alfabetización son inferiores, donde la población es más rural, con menos nivel de instrucción es diferente, pero en Argentina, donde la gran mayoría de las mujeres saben que existen los anticonceptivos, conocen 2 o 3 anticonceptivos, quiere usar anticonceptivos, es decir, quiere asumir sus decisiones de cuándo ser madre, digamos, de cuándo quedar embarazada, y es un país de alto consumo de anticonceptivos, pero donde todavía la mayor proporción de usuarias los paga de bolsillo. Entonces, en la medida en que el acceso en los sistemas, en los servicios públicos mejora, las mujeres que tienen más dificultades para pagarlo de su bolsillo empiezan a buscar esos mecanismos para acceder a través del sistema público. Entonces, tal vez no tenga un impacto sanitario medido en términos epidemiológicos muy importante, pero tiene un impacto redistributivo muy importante la provisión pública de anticonceptivos. Y a esto se agrega otro componente, y aquí es bien sistémico, fíjense, en el PMO la planificación familiar está incluida, y las obras sociales y prepagas tienen que cubrir. Sin embargo, son muy pocas las que tienen una política proactiva. En general lo que hacen es, yo no hago nada a no ser que me lo vengan a pedir. ¿Se entiende? Con lo cual, muchas mujeres que tienen obra social y o prepaga, lo siguen pagando de su bolsillo porque o no saben o porque el trámite es complejo para conseguir que la obra social se lo provea. Yo traté de armar evidencia para mostrarle a las obras sociales y a las prepagas que les sale más barato prevenir en el sentido de promover el acceso a la planificación familiar que tener que cubrir la gestación, el parto o el aborto, en el caso de que esa sea la salida en un país donde el aborto ya es legal, el aborto voluntario es legal. Entonces tenemos el tema, fíjense, el tema de las conexiones de los sistemas, ¿no? Lo que yo hago en el sistema público tiene que ver con lo que hace o con lo que dejan de hacer las obras sociales y las prepaga. En el caso de planificación familiar incluso hasta, discúlpeme, yo uso la palabra planificación familiar porque trabajo en Naciones Unidas y se usa, pero es incorrecto utilizar, porque no estamos hablando de planificación familiar. En el caso de anticoncepción, ¿no? En el caso de anticoncepción. Segundo, el tema del modelo de financiación y de quién lo paga. Lo que yo haga desde el programa, lo que yo haga desde los servicios públicos, tiene mucho impacto redistributivo, tiene mucho impacto sobre el bolsillo de las mujeres, de los hombres y de las mujeres. Pero insisto, al final del día, la que más lo paga es la mujer. Digamos. O sea, tendríamos, ojalá algún día podamos pensarlo en forma más integral, pero hoy todavía lo que nos preocupa es la mujer. Y bueno, y además en el modelo de atención, yo no lo mencioné, pero en el modelo de atención está la definición de qué anticonceptivos se incorporan en la canasta. Y no solo de qué anticonceptivos se incorporan en la canasta de anticonceptivos, sino qué tiene que haber en un CAP, qué tiene que haber en un hospital, porque en todos los países tienen todos los anticonceptivos, pero no están todos en el CAP. ¿Sí? Pero no todos los CAP ponen implantes y DIUs, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese sistema de funcionamiento? Me encanta decir, y aprovecho pie y ahí dejo porque vi que había algunos comentarios, me encanta decir que hay un modelo de atención en el país más pobre de este continente, que es Haití, el más pobre de todos los pobres, que tiene el mismo nivel de embarazo adolescente que el más rico, que es Uruguay. ¿Cómo explican esto? Que Haití tenga la misma tasa de embarazo adolescente que Uruguay. Cuando Haití tiene casi 80% de necesidades insatisfechas de planificación familiar, y Uruguay creo que tiene el 8%. Fíjense, es nada más que por el modelo de atención. Haití incorporó algo de país pobre, pero muy práctico, que se llaman unidades móviles de salud reproductiva. Hay un grupo de obstétricas
y ginecólogas que recorren cada pueblito una vez por mes. Y las chicas saben que en mi pueblo me toca el primer martes del mes ir, y yo sé que si me levanto ese martes a las 5 de la mañana y camino un montón y hago fila, pero ese martes salgo de ahí con el DIU colocado, con el implante colocado, con el anticonceptivo que quiero. ¿Sí? Entonces, no fortalecieron una red, no hicieron todo lo que nosotros sabemos que hay que hacer, no hicieron lo que Fabián decía al principio, digamos, mejorar la atención primaria, equipar, incorporar más profesionales, todo eso no. Lo único que hicieron es una unidad que va girando, que no tiene problema de logística ni distribución, porque en realidad es una camionetita que va con sus propios insumos, que no tienen que entrenar a nadie, porque es un equipo bien entrenado que va recorriendo y que tratan de pagarle, quiero creer yo que tratan de pagarle bien, quiero creer, digamos, no lo sé, pero que consiguen un impacto altísimo. En Brasilia, en el Distrito Federal de Brasil, hicieron una campaña con un número telefónico 0800, y dijeron, vamos a hacer lo mismo, pero para colocar DIUs. En Brasil no incorporaron el implante todavía en Brasil. Entonces vamos a colocar DIUs. Entonces dijeron, bueno, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, vamos a colocar DIUs en el hospital tal de tal barrio. Y va el mismo equipo médico a ese hospital. Marca tu turno a este 0800 o a través de un aplicativo. Entonces las mujeres sabían que esperaban como máximo 2 horas, pero salían de ahí con el DIU colocado. Llegaron a colocar 6.000 DIUs en un fin de semana. Ustedes deben tener más o menos idea de la cantidad de DIUs que se colocan en Argentina por año. 6.000 DIUs en un fin de semana en una ciudad. Esos son modelos de atención. Aquí no estamos hablando de financiamiento, aquí no estamos hablando de otra cosa. Es un modelo de atención. ¿Es lo mejor? No, no es lo mejor. Lo mejor es que sea un derecho consolidado y que todas las mujeres y todos los hombres, de acuerdo a sus necesidades y sus posibilidades, vayan y lo tengan accesible en un horario amplio, etc. Pero que tiene impacto sanitario, no me cabe la menor duda. Insisto, Haití, el país más pobre del continente, tiene menos embarazo adolescente. Los dominicanos, que tienen bastante xenofobia con los haitianos, dicen, República Dominicana tiene 93 por 1000 embarazos adolescentes. El país del continente con mayor embarazo adolescente está con los niveles africanos de embarazo adolescente. Dominicana es el país que ha crecido más económicamente en lo que va del siglo XXI. Y tiene esa tasa de embarazo adolescente. Y los dominicanos dicen que la mitad de los embarazos adolescentes son de haitianos. Y es bien probable que sea así. Lo gracioso es que en Haití no se embarazan. ¿Se entiende? No es porque tienen más sexo en Dominicana que en Haití. Capaz que sí, pero no lo he evaluado. Es que en Haití tienen más acceso. ¿Sí? En Dominicana hay más barreras de acceso para los adolescentes a los anticonceptivos que en Haití. Es un tema del sistema de salud. Pero bueno, comentarios, y además acá había alguien, voy viendo el chat si alguien quiere comentar. Sí, ahí Liliana Encisa decía que sería muy importante que pudiésemos conocer el entrecruzamiento del efecto de disminuir los nacimientos de niñas, de mujeres adolescentes y la reducción de gastos destinados a neonatología. Es brillante esa idea. No lo pensé. Nosotros medimos con el modelo Milena, que algunos de ustedes deben conocer y que lo implementamos en Argentina, el impacto sobre el gasto en salud, pero es cierto que también hay un impacto sobre el gasto en neonatología. Lo que a nosotros nos da más fuerte, en realidad, pero esta es una discusión hasta delicada, digamos, yo la esquivo porque me meto en terreno difícil. Lo que nos da más fuerte a nosotros es que prevenir el embarazo adolescente en salud, el impacto mayor que tiene es en salvar vidas humanas, porque la mortalidad materna se concentra en jóvenes y adolescentes. Entonces, se concentra por diferentes motivos. Uno de ellos es porque hay más y porque tienen más fecundidad, ¿no? Entonces, si uno consiguiera llegar a las tasas de embarazo adolescente, por ejemplo, de los tigres asiáticos, Corea tiene 3 por 1000 de embarazo adolescente. China tiene 2 por 1000 de embarazo adolescente. Si llegáramos a esos niveles,
salvaríamos muchas vidas humanas, y salvar muchas vidas humanas desde una mirada economicista y jorobada es aportar mucho al Producto Bruto, ¿sí? Digo jorobado porque es feo ponerle valor a la vida humana, pero bueno, eso es lo que hacemos los economistas. Pero sí, se puede hacer esa función. De hecho, Alejandra fue quien nos ayudó a hacer el microcosteo de la atención de la gestación y el parto en Argentina para Milena, y podríamos pensarlo en neonatología. Ahora, digo, para la tranquilidad de ustedes, los argumentos económicos los tenemos clarísimos y los estamos trabajando. No, por ese lado no nos falla, o sea, no es por ese lado que hacemos agua. Me parece que por el lado que hacemos más agua para prevenir el embarazo adolescente es sensibilizar a los ministros de salud para que incorporen políticas de prevención del embarazo adolescente. Ustedes saben que no hay ningún país en este continente, ni un solo país, que haya universalizado el acceso a los anticonceptivos para adolescentes basado en evidencias. Entre lo más avanzadito está Argentina, y es un proyecto boutique que cubre 36 de 1.500 municipios, es decir, es una muestra gratis de política pública lo que tenemos en Argentina, y es lo más avanzadito que hay. Es lo más avanzado. Federico, Viviana Mazur levantó la mano, y después Gisela Stablum también. Por favor, Viviana. No, yo, dos cosas. Una, un poco con este debate que me parece que es complejo porque también se atraviesa, con la mirada desde la perspectiva de derechos, ¿no? Entonces pensaba en el costo, de los embarazos en la adolescencia, pero también uno puede pensar en el costo de los embarazos en las mujeres más adultas, que en realidad es hacia donde tiende mucho más, incluso ya llegando al sector público, el aumento de las edades de las mujeres en los embarazos, y que eso también está vinculado a aumentos de costos. Digo, por eso es muy complejo, porque si no nos paramos fuertemente desde una perspectiva de derechos en la mirada, nos va a quedar como restringido a quienes pueden o no tener embarazos en relación a lo económico, mucho más con más fuerza que en relación a los derechos a elegir modelos de vida, de organización social, etc. Pero en realidad lo que iba a decir antes de eso, pero empecé por lo último, es que me parece que a veces desde los programas hay acciones que son contra mandato, digamos, de estos sistemas tan organizados, y me parece que nosotros tenemos como el ejemplo más claro en relación, por ejemplo, al acceso en IBE y ILE, y por ejemplo, la articulación entre niveles de atención no se da en ningún otro aspecto de la salud, como se da en lo que tiene que ver con interrupción voluntaria y legal del embarazo, ¿no? O sea, yo no puedo pedirle a alguien una colonoscopía siquiera para hacer screening de cáncer de colon desde el centro de salud con facilidad, pero si tengo que derivar a alguien para una intervención en una interrupción voluntaria de embarazo, levanto un teléfono, mando un WhatsApp, y eso está resuelto, ¿no? Entonces me parece que a veces desde los programas se puede desmentir de alguna manera estos mandatos, digamos, de modelos de atención con facilidad, ¿no? No sin generar tensiones y sin movilizaciones, pero me parece que es un recurso la organización a través de los programas que genera bastante poder a veces para poner en cuestión esos modelos. Sí, absolutamente. Mira, me diste pie para llevarlo de nuevo al tema sistemas. Hay una definición en teoría de los sistemas que me parece genial, que dice que todo sistema, no sistema de salud, todo sistema está perfectamente diseñado para generar los resultados que genera. Con lo cual, tomando tus palabras, si vos no metés el ruido en el sistema, es decir, si vos no haces acciones contra mandatos, usando tus palabras, vos nunca vas a llevar el sistema a la frontera de expandir derechos, a la frontera de expandir cobertura, de mejorar respuestas, ¿entienden? Porque haciendo lo que viene haciendo, los sistemas están hechos para seguir haciendo lo que vienen haciendo, no para hacer más.
o mejor. Entonces digo, la dinámica del cambio social es ir contra mandato, es generar malestar en el sistema para que el sistema cambie. ¿Sí? Lo que se ha logrado en salud reproductiva, a ver, creo que en muchas áreas, pero probablemente salud reproductiva ha sido en América Latina y particularmente en Argentina un área de cambio social muy importante durante este siglo, ¿no? De grandes conquistas, y claro que falta muchísimo, ¿no? Digamos, no soy el último en negar eso, pero lo que se ha logrado es por lo que vos dijiste, porque un conjunto de personas inspiradas, digamos, comienza a hacer acciones contra mandatos dentro del sistema y va forzando el sistema hasta que el sistema dice, bueno, así no funcionamos más, vamos a tener que legalizar esto, vamos a tener que incorporar tal política, vamos a tener que expandir esto, vamos a tener que poner más presupuesto, pero siempre es contra mandato, porque el mandato es, eso no lo veo, no lo quiero hacer, no me interesa, no me gusta, yo no nací para esto, el sistema está diseñado para hacer lo que viene haciendo, no lo que nosotros queremos que haga, o lo que la gente quiere que haga, digamos. Eso es bien sistémico. Por eso digo, todos los sistemas tienen defectos, ningún sistema es perfecto, porque ningún sistema está diseñado para resolver todos los problemas. Y vos marcaste otra cosa bien interesante, digamos. ¿Qué es lo que yo quisiera? Yo quisiera que reducir el costo de oportunidad del embarazo no intencional, no me importa qué edad. Lo que pasa es que sabemos que el embarazo no intencional es mayor en los adolescentes que en los adultos. Pero, digamos, no es que me preocupen solamente los adolescentes. Me preocupa todas las personas que son madres y padres cuando no estaban queriendo serlo, digamos. Esa es la cuestión. Ahora, claro, en la medida en que vos avanzás en ese logro, te aparece otro problema mucho más complicado, que es los que quieren serlo, pero la naturaleza no los deja, que es el problema de los países desarrollados, ¿no? Que ya son envejecidos, entonces, y eso es carísimo, es caro, es más complejo, o sea, es mucho más fácil prevenir un embarazo no intencional que, mucho más fácil y más barato, prevenir un embarazo no intencional que la fertilización asistida para las personas con baja fertilidad. Había otro comentario. Sí, Gise Stablum quería hablar, y ahora después yo te leo dos comentarios, uno de Luis y otro de Liliana, pero Gise estaba hace rato. Hola, bueno, buenas tardes, sí, ya a esta hora. Yo soy parte de la Dirección de Salud Sexual de la provincia de Buenos Aires. Hoy no está presente Carlota Ramírez, que es la directora, y me sumé yo. Nada, me parece interesante varias cosas en relación como al modelo de atención. Un poco esto lo trajo Vivi, en cómo el modelo de atención en situaciones de aborto en el sistema público, que viene igual con una trayectoria de la ILO, de los abortos no punibles acá en la provincia de Buenos Aires, que forzaron equipos interdisciplinarios en muchos lugares, y que en el momento en que personas que tenían obra social o alguna prepaga, y quizás tenían la posibilidad, ¿no?, que no sucede igual en todos lados, de tener una entrevista con un equipo del sistema público y una consulta por su obra social o su sistema privado, volvían al sistema público porque el modelo de atención era diferente. Nosotros acá estamos trabajando mucho con IOMA, que también está tratando de cambiar su modelo de atención, de la lógica de prestación a otra lógica más de cuidado, pero bueno, en el sistema público viene con otra trayectoria, un recorrido de este modelo que obviamente fue forzado, que todavía en el sistema privado, en ese sentido, a diferencia del resto de las prestaciones, o quizás en la hotelería que se podría ofrecer en el privado, todavía en lo que es en respuesta a la IVE, en lo privado todavía no se ve, ¿no? Un poco para comparar eso en relación al modelo de atención. Y hay algo que tiene que ver en realidad con, y me quedé con ganas de decirlo antes, pero en relación a las pensiones que se habló al principio, yo siempre pienso en la mala prensa que tiene el primer nivel de atención, porque tiene mala prensa, que no se trata solamente de que las personas libremente deciden ir a los hospitales o prefieren consultar con un médico especialista y no con un médico de familia o una médica generalista, sino que hay una intencionalidad generada por el mercado, generada por el sistema capitalista neoliberal, que genera estas condiciones, ¿no? Y hasta lo pienso también en relación a los métodos anticonceptivos. Nosotros tenemos una alta demanda de implantes, y estos últimos años ha mejorado un poco la demanda de
del DIU, y tiene que ver un poco con la promoción, más allá que es un método que es aceptable por las usuarias, y es un método que también para los profesionales es mucho más fácil de colocar que un DIU, pero hay algo de la alta demanda en relación a los implantes que tiene que ver con la buena prensa que tienen, ¿no? Y la mala prensa que tienen otros métodos como es el DIU, que ahí el mercado nos gana, me da la sensación de que ahí siempre nos va ganando el mercado en relación con algunas decisiones en relación a la salud pública, ¿no? Que ahí necesitamos también nosotros hacer buena prensa del primer nivel de atención, de médicos generalistas, de obstétricas y de otros métodos que no sean quizás el implante, que es un método que está con mucha buena prensa más que otros, ¿no? Está bien el concepto de prensa o la noción de prensa. Sí, es cierto. Digamos, hay que trabajar en la imagen y en el reconocimiento, construir el reconocimiento. A mí me gustaría advertirles algo. Los implantes subdérmicos, especialmente el de una varilla de tonogestrel, que es el que entiendo más se utiliza en Argentina, tienen muy buena aceptación, fundamentalmente por adolescentes. La demanda tiende al infinito, es decir, si ustedes duplican la oferta, se duplica la demanda. Para que ustedes se den una idea, Colombia coloca 300.000 por año. Es decir, Colombia coloca más o menos 30 veces la cantidad que coloca Argentina. El gobierno, el sistema público, el sistema de salud. Pero hay un cuidado que hay que tener, porque nos ha pasado en 2 países ya, en Perú y en Bolivia. Las chicas le dicen chip, y los profesionales de salud continúan diciéndole chip. Y hay grupos, hay uno que se llama No te metas con mi hijo, que después que se instaló el tema del chip, sacan una campaña, me acordé con lo que decía Gise de prensa, sacan una campaña diciendo que es un chip para controlarte. Entonces, digamos, es muy importante no cometer ese error de dejar que se le siga llamando chip. Digamos, hay que hablarlo, hay que llamarlo por su nombre, es un implante y es hormonal. Y, a ver, yo no soy médico, no tengo ninguna autoridad para hablar de estos temas, pero digamos, la ventaja del DIU en todo caso es que no es hormonal, por lo menos el DIU no hormonal, o sea, el DIU hormonal es hormonal y también tiene sus ventajas, y su duración, ¿no? Esas son las dos ventajas del DIU. El costo, lo que pasa es que para el usuario el costo es lo de menos, porque si lo paga el Estado no hay problema, por ahí para las obras sociales y las prepagas sí, con lo que cuesta un implante pones entre 20 y 60 DIUs. Comprado a través de USPA, un DIU cuesta 20 centavos de dólar. Eso significaría 40 pesos argentinos. Digamos, lo que nosotros identificamos en general en los grupos de adolescentes es que la alta aceptación del implante tiene que ver con el ser menos traumática la colocación, ¿no? Es mucho más rápido, más fácil algo en el brazo que una colocación que requiere de una cama ginecológica y todas esas cuestiones. Pero sinceramente no hay países de América Latina que tienen más uso de DIU, pero todo el continente latinoamericano tiene un uso de DIU muy por debajo de los estándares mundiales, muy por debajo. Y la tendencia es a que disminuye el uso del DIU en América Latina. La tendencia es a que disminuya. O sea, el método más costo efectivo, más duradero, con un conjunto de ventajas evidentes, más accesible. Ustedes saben que Brasil tiene hasta fábricas públicas de DIU. Si hay fabricación estatal de DIU y de condones en Brasil. Tienen DIUs almacenados para 60 años en Brasil. Y aún así no conseguimos expandirlo. Digamos. Brasil, si nosotros consiguiéramos que Brasil redujera a la mitad el embarazo adolescente, cambiarían todos los indicadores sociales del continente, por el tamaño que tiene el país. No sé si había otro comentario.
Sí, hay dos comentarios y después Marina además quería comentar algo, pero hace un rato largo estaba... Lucy dice, hay un desperdicio de recursos humanos y materiales importantes en la política de salud sexual. La prevención es más barata que la atención, pero eso no se aplica. La obra social de la provincia de Entre Ríos no quiere reconocer el implante, por eso se coloca en el centro de salud, pero el centro de salud no gestiona el reintegro. Por otra parte, está todo fragmentado y varios sistemas de gestión al mismo tiempo. Por ejemplo, el programa Sumar es por prestación y al mismo tiempo plantea la línea de cuidado integral en salud sexual y reproductiva. A su vez, el sistema de registro es muy bajo. Lucy, tendrías que haber dicho todo eso. Y no permite tener un mapa claro de la situación. Bueno, clarísima, Lucy. Después te leo dos más y así después también Marina, que quiere comentar algo. Liliana vuelve a repetir, Liliana Chaco había dicho lo de los costos, y dice, sí he escuchado, entiendo en lo que vos decís en varias oportunidades, entiendo que debe ser el microcosteo, es muy importante todos los datos que usted brinda, pregunto esto por temas referidos a sentarnos a hablar con los directores, claro, la necesidad de confrontar con datos. Y Claudia dice que en Santiago del Estero todo el profesional médico coloca DIU, esto explica que sea menos usado. Debe ser no todo, porque... Y yo quiero hacer un solo comentario, y después la dejamos a Marina, es que me fijé qué población tiene Colombia, tiene 50 millones de habitantes en el 2020, como para ver, y no coloca tanto más, porque si son 300.000, nosotros colocamos 100.000 el año pasado, o sea, son 3 veces más, igual, bueno, es un número 3 veces más. Pero bueno, Marina... ¿El año pasado llegaron a 100.000 implantes? Sí, acá lo que dice la distribución fue de 100.000 implantes, sí, sí. Felicitaciones. Sí, sí. Acá se está haciendo una revolución importante. Marina, no sé qué querías comentar. No, me quedé pensando por ahí en alguna situación que tiene que ver un poco también con la observación de Lucy, pensando, digamos, así como existe un sistema único de reintegro de las obras sociales para determinadas, digamos, circunstancias, no sé, enfermedades oncológicas o personas con VIH. Digo, quizás este no sea el mejor momento del país en términos de costos fiscales, ¿no? Pero me quedo pensando si quizás sería interesante pensar algún sistema único de reintegro de las obras sociales también en términos de salud sexual y reproductiva. Digo, algún sistema de tipo universal. Digo, acá Lucy por ahí lo expone como una fragmentación también de reintegros, ¿no? Hacia la provincia, pero como un sistema fragmentado. Digo, me parece que también ahí hay toda una definición política para pensar en esos términos. Digo, y económicas, ¿no? Viabilidad también. Vos fíjate que si uno piensa tanto ENIA como la política de salud sexual y reproductiva en su conjunto, incluyendo IBE, en un sentido integral, uno no tendría que pensar solamente en el sector público, uno tendría que decir, el sector público garantiza la respuesta para quien lo demande, pero en el país existe el sector de obras sociales y el sector de medicina prepaga. Entonces uno tendría que trabajar con ellos. Con lo cual lo que estás planteando y lo que planteaba Lucy es absolutamente consistente. Es decir, tendría que existir esa idea de yo lo voy a hacer. Si vos, obra social y prepaga, lo querés hacer, genial, y estos son los estándares, así lo tenés que hacer. Si vos no lo hacés, lo hago yo, pero te lo cobro. Porque no es justo que lo tenga que cubrir yo, digamos, si no es un subsidio cruzado. Ahora, fíjense, volvemos a lo que decía, creo que Viviana, digamos, el tema de las acciones contra mandato que hacemos. Nadie va a venir a ofrecerme eso. Nadie lo va a venir a ofrecer. Esa es una conquista que tenemos que hacer y que se puede hacer a nivel provincial. O sea, yo no necesito una ley nacional para eso. De hecho, cuando hubo ley nacional, porque esto empieza con el decreto del Hospital Público de Autogestión, después de ese Hospital Público de Gestión Descentralizada, etcétera, hubo muchas provincias que se las ingeniaron para no hacerlo, porque, digamos, el principal perjudicado es el IOSPER en Entre Ríos, el IOMA en provincia, siempre la obra social provincial la que no quiere pagar, digamos, o la que más le cuesta pagar. Y los sindicalistas en su conjunto tienen la llegada que en general los sanitaristas no tienen a los gobernadores y presidentes.
Pero bueno, esa es una de las gestiones que nos tienen que sacar de nuestra zona de confort, es decir, vamos a consolidar el derecho el día que consolidemos el modelo de atención, el modelo de gestión y el modelo de financiación. No sé si está clara esta noción. Y eso requiere consolidar flujo de financiamiento, fuentes de financiamiento, evitar los subsidios cruzados, todo ese tipo de decisiones, digamos, y siento que avanzamos mucho en nuestro debate. Ahora quiero ver, si no hay más comentarios, si puedo volver a proyectar. Sí, un minuto, porque Claudia dijo, aclaró que en Santiago del Estero, y este es un tema clave que venimos trabajando con todas las provincias, solo los profesionales médicos colocan DIU. Y eso explica... Claro. Incluso algunos, siempre son pocos. Sí, obviamente, pero no están autorizados. Y afortunadamente en Santiago del Estero se aprobó la ley, pero no están autorizadas. Y Marcelo Guida, bueno, te felicito y dice que es brillante tu exposición. Gracias. Bueno, esta taxonomía, ¿están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Esta es la taxonomía de Vicente Ortunrubio, que ustedes ya manejan, porque estaban hablando de esto cuando empezamos, digamos, lo mencionaron. Es decir, ¿dónde se toman las decisiones? Las decisiones clínicas son microgestión, las decisiones de servicios son mesogestión, las decisiones de programas y las decisiones de sistemas son macrogestión. Y Ortún, que es probablemente el más brillante de los economistas de salud, lo grafica así, porque fíjense que no son todos iguales los círculos. El círculo de la microgestión es el mayor, porque él dice el espacio de las decisiones clínicas, de las decisiones de la microgestión, es el que involucra más porcentaje de la asignación de recursos. Es decir, cuando yo empecé a trabajar en esto decían que el principal factor de gasto era la lapicera del médico. El margen de las decisiones que tiene un ministro de salud para afectar la producción de salud y para afectar el gasto en salud en su conjunto es mínimo. Yo con esto no estoy diciendo que los profesionales que atienden al paciente tienen todos los recursos. Estoy diciendo que son los que tienen más influencia sobre lo que podríamos llamar en términos económicos la función de producción en salud. Es decir, sus decisiones involucran más impacto sanitario e involucran más gasto sanitario, porque si ordenan una prestación, alteran el presupuesto sanitario, digamos. Pero acá, digamos, lo único importante era distinguir esos tres niveles de decisión. Lo otro, que también todos ustedes conocen, es que en salud hablamos de oferta, de demanda y de necesidad, y que no siempre coinciden. Digamos, yo ahí traté de graficarlo como que el espacio de coincidencia de los tres es mínimo. O sea, el espacio de coincidencia significa que la gente necesita para estar sano lo mismo que la gente demanda en términos de cuidados y prestaciones, y lo mismo que la red de servicios ofrece. Hay muchas veces que hay servicios que se ofrecen y no son demandados, hay muchas veces que hay demanda que no es satisfecha por el lado de la oferta, y hay muchas veces que las necesidades no coinciden con las demandas, es decir, lo que les planteaba antes, que la gente por ahí no demanda atención en el primer nivel de atención, o atención primaria, si ustedes quieren ser más generosos con el uso de la categoría. Y aquí entro ya en la última parte, que es la de los sistemas y su clasificación. En América Latina, podemos hablar, creo que conozco todos los sistemas de salud del mundo, pero bueno, por ahí es mandarme la parte y me hacen una pregunta que no sé contestar. Pero los de América Latina sí los conozco seguro. Nosotros tenemos un edificio público, un edificio del seguro social y un edificio del seguro privado. No sé si ya hice la aclaración que lo que nosotros en Argentina llamamos seguridad social, en términos sanitarios es seguro social, que seguridad social es cuando la cobertura es universal. Es decir, en Argentina le llamamos seguridad social al sistema de obras sociales, que es un sistema que cubre a los trabajadores
en el sector formal, es decir, en relación de dependencia, y en Argentina, no en los demás países o no en todos los países, también a sus grupos familiares. Esa es una gran conquista de la clase trabajadora, diría mi abuelo militante peronista, desde hace muchos años. O sea, acá en Argentina, si mi mujer trabaja en relación de dependencia o yo trabajo en relación de dependencia, todo el grupo familiar tiene cobertura. Hay muchos países, yendo a Paraguay si quieren, o sea, no se tiene que ir demasiado lejos, donde eso no es así. Solamente el trabajador tiene cobertura, no tiene el grupo familiar, o no siempre tiene el grupo familiar. Pero el modelo del seguro social es ese modelo donde el que cotiza, o sea, el que tiene aportes y contribuciones, es el que tiene protección. Es lo que en Argentina llamamos obra social, pero en Argentina le decimos seguridad social. Hay un conjunto de categorías o de palabras mal utilizadas en Argentina que yo creo que tienen que ver con que históricamente quienes administraron las obras sociales en Argentina tenían formación empírica. Tenemos gente brillante, muy inteligente, pero muy, muy inteligente. Hay algunos especialistas en Argentina que yo creo que los pones a administrar el Blue Club, Blue Shield de Estados Unidos o las fundaciones más sofisticadas, y le sacan años luz a los administradores de Harvard, digamos. Uno de ellos, algunos de ustedes lo deben conocer, es Armando Reale. Armando Reale es un genio, pero es de formación empírica. Entonces muchas veces las categorías que utilizan son categorías que inventamos nosotros. Ustedes habrán escuchado hablar de modelo prestacional. En las obras sociales no se habla de modelo de atención, se habla de modelo prestacional. Es un invento, son inventos nuestros. Se habla de seguridad social cuando en realidad es seguro social. Y seguro privado es lo que nosotros en Argentina llamamos prepagas. Las prepagas son en realidad uno de los modelos de los seguros privados, que es el modelo que los gringos le dicen, no me sale la palabra, HMO, es medicina organizada, porque nuestros seguros privados, es decir, nuestras prepagas, tienen una cartilla de prestadores y en general el afiliado, cuando se atiende, no paga, o si paga, paga un porcentaje ínfimo de lo que cuesta el servicio. Yo me animaría a decir que hoy prácticamente no hay copagos, es decir, más del 90% de las prestaciones son cubiertas por la misma prepaga, pero dentro de un modelo de cartilla. Hay un modelo que los gringos llaman Preference Provider, que es el seguro más tradicional, que es el que tengo yo en Naciones Unidas. Yo no tengo cartilla, yo me atiendo en cualquier lugar que yo quiera, en cualquier lugar del mundo. Pero yo tengo que pagar y después el seguro me reintegra ese pago. Ahora, claro, si tengo una internación de urgencias, se le pide al establecimiento que se comunique con mi seguro, el seguro le firma como un voucher y, digamos, no se me niega a mí por no tener plata en el momento la atención. Es genial, porque yo me atiendo con quien quiera sin pedir nada, no hay PMO ni nada, cualquier cosa que yo quiera me lo cubre, pero si yo no tengo plata en el momento, no me atiendo en general, salvo una urgencia, como les decía, y además es más trámite, porque yo a veces preferiría ir siempre a mi médico y tener que andar tramitando cada consulta, cada medicamento, cada estudio, tener que tramitar el reembolso, preferiría lo que tenía en Argentina, que yo iba siempre al mismo servicio y no tenía que hacer más que presentar mi carnet. Entonces, esos son los modelos. En general, el sistema público es universal. En general, voy a hablar de particularidades. Hay países donde el sistema público se organiza como un seguro y no tiene cobertura universal, pero en general es universal. Digo, ya sin ir más lejos, Chile. En Chile no es que cualquiera va a un hospital público. Va al hospital público el que tiene el sistema público, digamos que es el FONASA, y tiene una credencial. El seguro social, hay algunos países que tienen una tradición más bismarckiana. Ustedes saben que los países de capitalismo industrial
más precoz, como fue Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, han tenido gremios fuertes, muchas veces gremios organizados por los inmigrantes europeos, y esos gremios tuvieron una actitud corporativa que seguían el modelo de la solidaridad mecánica, es decir, la solidaridad entre iguales. Los trabajadores del gremio se protegían entre ellos y a sus grupos familiares, entonces conquistaban beneficios para ellos y sus grupos. Entonces, bueno, generaron mutuales, que en Argentina se llamaron obras sociales, en otros países se continuaron llamando mutuales, y después, cuando avanza el Estado con una lógica bismarckiana, es decir, con una lógica de concertación, buscando una alianza con esos trabajadores industriales, el varguismo en Brasil, el peronismo en Argentina, el arbenismo en Colombia, digamos, lo incorporan como ley, lo incorporan como derecho, se regula, pero siempre manteniendo su caja gremial, es decir, una organización para mi sector de trabajadores del plástico, de trabajadores ferroviarios, de trabajadores del Estado. Entonces fueron países que crecieron teniendo muchos seguros, ¿sí? Hay países de desarrollo capitalista menos avanzado, es decir, postrero, si ustedes quieren, donde en realidad los únicos que conseguían estas prebendas, estos privilegios, eran los sectores de cuello blanco. Primero, Fuerzas Armadas. No hay ningún país de América Latina y el Caribe donde las Fuerzas Armadas no tengan seguro. Siempre el primero, porque es el que cada vez que hace reivindicaciones gremiales tiene más poder, digamos, ¿no? Está armado. Entonces, en todos los países, la Fuerza Armada y la policía tienen un seguro, siempre. Y en general son bastante generosos en su cobertura. Pero segundo, empiezan a avanzar los trabajadores estatales, los trabajadores de comercio. Lo que pasa es que en estos países de desarrollo postrero no tiene tanta fuerza gremial y se hace una única mutual que se transforma en el seguro social. Entonces son instituciones del seguro social para todos los trabajadores en relación de dependencia. Eso es así en Paraguay, eso es así en Bolivia, eso es así en Perú, con algunas salvedades, eso es así en Ecuador, eso es así de ahí para arriba en todos, digamos, sacando a Colombia, en todos. Entonces, son países que tienen 4 o 5 seguros sociales, o sea, un seguro único, grande, y siempre hay un seguro para Fuerzas Armadas, a veces está junto con las policías, a veces está separado. Hay algunos países donde los docentes han tenido una capacidad de presión mayor y han tenido su caja separada, pero en general es así. Entonces, han funcionado de esa manera. Yo les diría, en los 70, en América Latina, si bien los seguros sociales crecieron por la dificultad de expandir cobertura en el sentido vertical y en el sentido horizontal. Así que es expandir cobertura en el sentido vertical, es cubrir más cosas. ¿Qué es expandir cobertura en el sentido horizontal? Es cubrir más gente. Los sistemas públicos de salud en América Latina han registrado desde la década del 50 muchas dificultades para expandir cobertura en el sentido vertical y en el sentido horizontal. La gran mayoría de la capacidad instalada de los sistemas públicos de América Latina proviene de la década del 50. Es decir, la capacidad instalada se ha quedado bastante, no sé si la palabra es vaciada, en Brasil dicen sucateada, digamos, que significa chatarra, hecha chatarra. Pero bueno, no se ha mantenido, no ha acompañado el estándar que llegó en los 50. En los 50, por ejemplo, Argentina tenía, para que ustedes tengan una idea, con Carrillo nosotros teníamos más establecimientos hospitalarios y más camas públicas que Inglaterra cuando crea su sistema nacional de salud. Estábamos en la vanguardia mundial. Está bien, Argentina tuvo una hipertrofia. Pero Chile también la tuvo. Cuando Chile crea su Sermena en los 50, también tenía más que los países que hoy son los países con sistemas públicos más desarrollados, digamos. Pero
la mayoría de los hospitales quedan en esa época y van sufriendo alteraciones edilicias que tienden más al parche que a la refuncionalización. Entonces, crecen como complicados, con un conjunto de dificultades. Frente a eso, los sectores de los gremios con más poder de presión dicen, bueno, yo quiero separarme. Y esto es un problema terrible en la lógica de los sistemas de salud, que es que nadie, ¿se acuerdan que la palabra solidaridad viene de soleo, de compartir el piso, de pararse en el mismo lugar que el otro? Nadie quiere ser solidario con el que está peor. Digamos, nadie quiere pararse en el mismo sistema. Hay quien dice que en Argentina no se avanzó a un sistema público porque los grandes dirigentes no vivirían sin orden. Y no es chiste, digamos, no es chiste que en España o que todos los países europeos, los reyes y los gobernantes se atienden en los hospitales públicos, y en América Latina, en el país donde yo vivo, para que ustedes se den una idea, el ministro de Salud se enfermó y dijo, ni en pedo me atiendo en este país, se fue a atender a Estados Unidos. Hace 4 meses que está de licencia médica en Estados Unidos. Perdón que te interrumpa, pero nos está cerrando el tiempo, porque a la una deberíamos hablar, y no querría... Bueno, sí, cierro, perdón, avanzo. Bueno, lo que quería decir era que los seguros sociales crecen por las dificultades del sistema público y los seguros privados crecen por las dificultades de los seguros sociales. Entonces, en función de eso, tenemos como 3 grandes grupos de países en América Latina. El de los países más pequeños, que como les decía, la mayoría se atienden en el hospital público, y hay un sector de trabajadores formales que está entre un 20 y un 40%, acá en Panamá donde yo vivo es un 75%, que se atienden en el seguro social, que es único, es decir, hay una única obra social, ¿se entiende? La gran mayoría se atiende en el hospital público y hay una única obra social. Y hay unos seguros privados que atienden al 1% de la población, más o menos. Esos son los países más pequeños con menos desarrollo industrial en América Latina. Después están los países como Argentina, donde hay sistemas públicos con cobertura universal, hay varios seguros sociales y hay seguros privados, ¿sí? Estos países en general logran la cobertura universal, pero muy fragmentada, y las reformas que han tenido desde la década del 90 ha sido buscar generar competencia entre los seguros sociales e incorporar a los seguros privados en esa competencia. Es decir, que uno se lleve sus aportes y vote con los pies. Es decir, me pueda ir toda la vida, fui trabajador del plástico y tuve obra social de plástico, pero ahora me quiero ir a otra obra social o a una prepaga y llevarme mis aportes. Gran parte de las reformas en América Latina han buscado ese modelo. Y el tercer modelo, y con esto cierro, es el de los sistemas únicos. El de los sistemas únicos o unificados, lo que busca es eliminar los seguros sociales. Creo que el gran ejemplo, no es el único, pero el gran ejemplo de Brasil. En Brasil, durante la dictadura, primero tenían muchas obras sociales, muchas mutuales, y dijeron vamos a hacer una única, que se llamó INAMS, Instituto Nacional de Administración de Medicina de la Previsión Social, y cuando viene la democracia dijeron, bueno, todo lo que es el seguro de salud, el seguro social, se lo vamos a pasar al sistema público, y hacemos un único sistema unificado, pero de administración con base municipal y estatal. O sea, Brasil no tiene provincias, porque los países federales no tienen provincias, tienen estados independientes, provincias, territorio vencido, en latín provinci. Acá el federalismo surge después de Casero, como ustedes saben, entonces los unitarios levantan la bandera. Entonces hay un sistema con prestadores públicos y privados, pero con una financiación predominantemente pública, y yo les contaba que Brasil tiene ese impuesto a las transacciones financieras para pagar esto. La paradoja de esto es que Brasil, el país con el sistema público unificado, es el segundo país del mundo donde más han crecido los seguros privados, porque todo el que puede contrata una prepaga.
Este es un dibujo que hago yo, no son números reales, son dibujos que hago yo para graficar cómo es la cobertura en cada uno de esos 3 grupos. Yo lo planteé así como tipos ideales de modelos para mostrar a qué se parecen, digamos. Es decir, hay algunos que se parecen más a Argentina, otros que se parecen más a Paraguay, si quieren, y otros que se parecen más a Brasil. ¿Quién quiere parecerse a Brasil? Bueno, en este momento Bolivia está tratando de incorporar un sistema único de salud a la brasileña, con el gobierno del MAS. Bueno, con esto cierro. Lo último que quería decirles era compartir con ustedes esta frase que me encantó, que dice que la mayoría de las personas no se mueren por enfermedades incurables, sino porque las sociedades han decidido, o aún no han decidido, que vale la pena salvarle la vida. Es un médico egipcio que fue premiado en el 2009 por Naciones Unidas. Me parece que sintetiza un poco esa preocupación que hubo en el debate que tuvimos, y quiero recuperar esa idea que ustedes mismos levantaron, de que tenemos que hacer la mosca. Bueno, esto dicho en mis palabras, ¿no? Tenemos que hacer la mosca en la sopa del sistema. Es decir, no digo que haya que romper los sistemas, pero sí hay que sacar al sistema de la zona de confort del sistema.